Tengan un agradable día. Mi nombre es José Manuel Cerita Boamani. El día de hoy voy a exponer el tema de enfermedades cerebrovasculares, comenzando por las apoplejías o infartos cerebrales. La epidemiología de estos consiste en que son la segunda causa de muerte a nivel mundial. En 2030 se duplicarán los casos de apoplejías. La definición consiste en la deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa vascular focal. Los signos son de aparición repentina que comprenden la pérdida de función sensitiva, motora o ambas en una mitad del cuerpo, cambios de la visión, de la marcha, del habla o de la comprensión y una cefalea intensa e inesperada. El tipo isquémica consiste en una oclusión repentina de un vaso intracraneal. Si esta oclusión es completa, puede causar la muerte del tejido en 4 a 10 minutos. Si el flujo es de 16 a 18 ml por 100 gramos de tejido isquémico, se produce un infarto en aproximadamente 60 minutos. La penumbra isquémica consiste en un tejido disfuncionalmente reversible que rodea una zona central de infarto. Puede causar la muerte de sus células en días o semanas después. La fiebre y la hiperglicemia son cuadros que pueden acentuar el cuadro de isquemia. El tratamiento consiste en el apoyo médico que se administra heparina subcutánea o compresas neumáticas para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda, el uso de antipiréticos, control de la glicemia menor a 180 miligramos por decilitro, se limita el consumo de agua y se administra manitol en caso de un edema cerebral. En la trombólisis intravenosa se utiliza el activador de plasminógeno tisular intravenoso durante las primeras 3 a 4.5 primeras horas. Las técnicas endovasculares consisten en la oclusión de vasos gruesos de la carótida interna o tronco basilar, y esa técnica permite la liberación de estos vasos combinado con el activador de plasminógeno tisular. Los antitrombóticos tenemos la aspirina 300 miligramos al día en las primeras 48 horas para el tratamiento de crisis isquémica. La neuroprotección, se sabe que la hipotermia es un neuroprotector en pacientes con paro cardíaco, y en la rehabilitación, la fisioterapia, terapia ocupacional y la terapia foniátrica evitan complicaciones de inmovilidad que pueden ser neumonía, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y úlcera de decúbito. Las causas frecuentes de la apoplejía isquémica comprenden el origen cardioembólico por una fibrilación auricular no valvular o no reumática, donde los émbolos se alojan en la arteria carótida interna intracraneal o en la arteria cerebral media o en la arteria cerebral posterior, y los émbolos pequeños obstruyen las ramas más pequeñas. El tipo embólica arterial, que es causada por tromos en placas ateroscleróticas, frecuentemente en la bifurcación carotidia, y el tipo de aterosclerosis carotidia, frecuentemente en la bifurcación de la carótida primitiva y el segmento proximal de la carótida interna. El infarto cerebral de vasos pequeños consiste en la oclusión de las arterias penetrantes, a diferencia del infarto lacunar, que consiste en la necrosis residual después de una oclusión aterotrombótica o lipohialinótica de una arteria de calibre pequeño. En la clínica se puede manifestar de 4 formas: la hiparesia motora pura, que es una lesión del brazo posterior de la cápsula interna a base de la protuberancia; el accidente sensitivo puro, que es una lesión de la porción ventrolateral del tálamo; la hemiparesia táxica, que es una lesión de la porción ventral de la protuberancia o en la cápsula interna; la disartria torpeza de la mano o el brazo, que es una lesión de la porción ventral de la protuberancia o rodilla de la cápsula interna. La recuperación comienza en horas o días y concluye en varias semanas o meses, o en algunos casos incluso causa una incapacidad permanente. Las causas menos frecuentes de la apoplejía tenemos los estados de hipercoagulación, la trombosis venosa de los senos laterales sagital, la anemia drepanocítica, la displasia fibromuscular, la arteritis temporal, la arteritis necrotizante granulomatosa, la vasculitis primaria del sistema nervioso central, el síndrome de encefalopatía reversible posterior, la enfermedad de la sustancia blanca periventricular. Continuando ahora con isquemia cerebral transitoria o TIA, consiste en episodios de apoplejía sintomática que dura menos de 24 horas, frecuentemente menos de una hora. Son signos premonitorios de apoplejías. Las causas frecuentes son embolia encefálica o trombosis de vaso intracraneal. Cuando el vaso se recanaliza, la función neurológica se restaura normalmente. Aquí podemos observar un cuadro que nos indica el riesgo de apoplejía cerebral después de una isquemia cerebral transitoria, donde toma factores como la edad, la presión arterial, síntomas clínicos y la duración del cuadro, y también de la diabetes. La prevención primaria y secundaria tenemos los controles de los factores de riesgo. Frecuentemente controlar la hipertensión arterial, donde se tiene que llegar a una presión arterial sistólica menor de 140 a 150 y una presión arterial diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. Otros factores de riesgo tenemos como la fibrilación auricular, diabetes mellitus, tabaquismo, hiperlipidemia. Esta se previene con estatina como atorvastatina 80 miligramos al día,
y también controla factores de riesgo como la estenosis asintomática carotidia. Tenemos los antiagregantes plaquetarios que consisten en aspirina de 50 a 100 miligramos al día. Los efectos secundarios consisten en malestar epigástrico, úlcera gástrica y hemorragia digestiva. Los anticoagulantes para evitar la embolia cerebral en pacientes con fibrilación auricular crónica no valvular o no reumática. El tratamiento de la aterosclerosis de la carótida consiste quirúrgicamente en una endarterectomía y paliativamente en una endoprótesis o angioplastía con balón o sin ella, para recanalizar las arterias carótidas estenóticas y conservar su luz permeable. En caso de una aterosclerosis de casos de interior del cráneo, las endoprótesis intracraneales causan perjuicio al paciente. Tenemos síndromes cerebrovasculares, donde podemos aquí ver toda su sintomatología de una lesión a nivel de la arteria cerebral anterior, una lesión a nivel de la arteria cerebral media, una lesión a nivel de la arteria cerebral posterior y una lesión a nivel de la arteria vertebral y cerebrosa posterior inferior, que comprende dos síndromes, el síndrome vulvar medial y el síndrome vulvar lateral. También tenemos los síndromes protuberancial inferior medial y síndrome protuberancial inferior lateral. También el síndrome medio protuberancial medial y el síndrome medio protuberancial lateral. También el síndrome mesencefálico medial y el síndrome mesencefálico lateral. En los estudios de imagen tenemos la tomografía computarizada, donde en las primeras 24 horas no se observan anomalías, por eso se toma pasadas las 24 a 48 horas. Permite identificar hemorragias, neoplasias, abscesos y otros. Los medios de contraste permiten resaltar los infartos subagudos y permiten observar las estructuras venosas. También identifican lesiones de las arterias carótidas y oclusiones de vasos intracraneales. La resonancia magnética permite conocer con precisión la ubicación del infarto en cualquier región del encéfalo. Puede detectar hemorragia intracerebral aguda. Con la administración de gadolinios se puede realizar estudios de irrigación. La resonancia con saturación de la grasa sirve para identificar disecciones arteriales y el estudio por ferrosensibilidad es útil para detectar microhemorragias. La angiografía cerebral identifica estenosis ateroscleróticas, aneurismas, vasoespasmos, trombos intraluminales, displasias fibromusculares, fístulas arteriovenosas, vasculitis, y la angiografía puede causar una nefropatía por el contraste. En caso de la ecografía, mediante el ecodoppler se puede identificar las estenosis. Las técnicas de perfusión, como la tomografía por emisión de positrones, permiten medir la irrigación cerebral, así como el SPECT, la tomografía computarizada de perfusión y la resonancia magnética de perfusión. Continuando con hemorragias, tenemos la hemorragia intracraneal, donde pueden ser subdurales o epidurales, que son frecuentemente causados por traumatismo. La hemorragia subaracnoidea consiste en un traumatismo o una rotura de aneurisma intracraneal o malformación arteriovenosa, que son las causas más comunes. El diagnóstico consiste en una tomografía computarizada de encéfalo. Y el tratamiento, también las vías aéreas permeables, controlar la presión arterial, disminuir una presión arterial sistólica menos de 140 milímetros de mercurio, disminuir los fármacos no vasodilatadores como nicarnipina, labetalol o esmolol, y una evaluación neuroquirúrgica de urgencia en hemorragia cerebros o de depresión del estado mental y signos radiográficos de hidrocefalia. Letárgico, que es una posible hipertensión intracraniana, requiere intubación, monitor y elevación de la cabecera de la cama. Las causas de la hemorragia intracerebral comprenden la hipertensión, coagulopatía, simpático-miméticos, angiopatía amiloide cerebral. La hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva es causada por una rotura de una pequeña arteria penetrante, frecuentemente en los ganglios basales, parte profunda del cerebro y la protuberancia. La mayoría de estos evolucionan de 30 a 90 minutos. Las secundarias de tratamiento anticoagulante se prolongan hasta 24 a 48 horas. Después de unos 6 meses se transforman en una cavidad revestida de una cicatriz glial. Las manifestaciones clínicas comienzan de forma repentina con déficit neurológico focal que empeora a los 30 a 90 minutos y se acompaña de disminución del nivel de conciencia y signos de incremento de la presión intracraneal como cefalea y vómito. De hemorragia intracerebral tenemos la hemorragia del putamen, que es la hemorragia hipertensiva más frecuente, donde se caracteriza por hemiplegia contralateral, que es su signo sentinel. Tenemos también la hemorragia talámica, que consiste en hemiplegia o hemiparesia por la compresión o disección de la cápsula interna adyacente. Las hemorragias protuberanciales causan un coma profundo con tetraplegia en el transcurso de varios minutos. Las hemorragias cerebelosas evolucionan a lo largo de las horas y se manifiestan con cefalea occipital, vómito y ataxia de marcha. Tenemos la hemorragia lobular, donde las grandes hemorragias se acompañan de estupor o coma si comprimen el tálamo o el mesencéfalo. La occipital
se manifiesta con hemenopsia, la tipo temporal izquierda se manifiesta con afasia del ilirio, la parietal se manifiesta con pérdida sensitiva y la frontal se manifiesta con debilidad de miembros superiores. Otras causas de hemorragia intracerebral comprenden la angiopatía por amiloide cerebral, cocaína y metanfetamina, traumatismos craneales, encefalopatía hipertensiva, tumor cerebral, hemorragia intraventricular primaria, septicemia, enfermedad de Moyamoya, hemorragia epidural raquídea. Los estudios de laboratorio y estudios de imagen se realiza un hemograma para evaluar el número de plaquetas, un tiempo de tromboplastina, un tiempo de protrombina para identificar la coagulopatía, tomografía computarizada para detectar hemorragias focales agudas supratentoriales. Pasadas las 2 primeras semanas persisten el efecto de masa y edema. Aquí tenemos un score para predecir la mortalidad y los resultados clínicos que toman como factores la edad, el volumen del hematoma, la presencia de hemorragia intraventricular, origen infratentorial de la hemorragia y calificación de la escala de Como de Glasgow. El tratamiento en pacientes con warfarina sódica se administra complejos de protrombina con vitamina K. En la trombocitopenia se requiere una transfusión plaquetaria. En un hematoma menor a 1 centímetro de diámetro no necesita extirpación quirúrgica. Un hematoma de 1 a 3 centímetros se observan signos de disminución de conciencia e insuficiencia respiratoria repentina. La hidrocefalia por hematomas cerebelosos no debe ser tratada solo con drenaje ventricular y la evacuación de los hematomas supratentoriales no mejora los resultados del paciente. Osmóticos e hiperventilación para disminuir la presión intracraneal si presenta obnubilación, coma o hidrocefalia. Si la presión intracraneal es elevada, se extrae el líquido cefalorraquídeo ventricular. Si la persona se mantiene o aumenta, se deberá evacuar por cirugía. La prevención consiste en controlar la hipertensión, alcoholismo, suspender drogas ilícitas como la cocaína o anfetamina. Por último, tenemos las anomalías vasculares, que consisten en las malformaciones vasculares congénitas, donde son comunicaciones congénitas entre los sistemas arterial y venoso que causan convulsiones focales y hemorragia intracraneal. Las de mayor tamaño se ubican en la mitad posterior de los hemisferios, tienen signos que son frecuentes a los 30 años, son la hemorragia intraparenquimatosa. Algunas hemorragias masivas culminan con la muerte y otros sangrados hasta 1 centímetro de diámetro que originan signos focales de poca importancia, cefalea tipo hemicraneana pulsátil y convulsiones. El diagnóstico consiste en una resonancia magnética, angiografía convencional, donde se valora las características exactas de la malformación arteriovenosa. El tratamiento es quirúrgico cuando hay una hemorragia precedida de embolización preoperatoria para reducir el sangrado quirúrgico. Tenemos también las lesiones vasculares adquiridas, donde tenemos el angioma cavernoso, donde se forman en la profundidad de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico. La resección quirúrgica elimina el riesgo hemorrágico y reduce el riesgo convulsivo. Las fístulas arteriovenosas durales consisten en conexión de una arteria dural y un seno dural. El síntoma es que el paciente se queja de soplo en la cabeza que es sincrónico con el pulso y cefalea. El tratamiento es la técnica quirúrgica o prótesis endovasculares. Gracias.